Muy buenos días, hoy 19 de junio, seguimos en Misterios Paranormales con el doctor naturópata Teodosio Paz y abordando esos temas que nos siembran dudas como humanidad, don Teo. Buenos días. ¿Cómo estás, Carlito? Muy bien, don Teo, emocionado con el tema del día de hoy. Hemos dado un giro un poco interesante en los últimos programas, estamos tocando temas y abordando temas bastante interesantes que tienen que ver con cosas fuera del planeta, que tienen que ver con vida en otros planetas, en otros mundos. Puntualmente, el día de hoy estamos tratando el tema, como lo pudieron ver en la publicidad que se ha estado trabajando en las páginas de Facebook, en las redes sociales. El día de hoy es vida en Marte. Marte. ¿Cómo es la humanidad? ¿Cómo es el desarrollo de su humanidad en Marte? Muy bien, excelente. Gracias por estar con nosotros. Buen día, buenas noches a algunos que están a distancia pidiendo lo mejor para todos en un mundo que está siendo sacudido por muchas crisis de toda índole. Gracias, compartan con sus amigos, con sus familias nuestro programa. Efectivamente, vamos evacuando poco a poco el sistema solar de nosotros, las humanidades que existen en este sistema solar, porque hay otras humanidades, pero vamos a hablar ahora del planeta Marte. Vamos poco a poco con todo este tema. El universo es infinitamente amplio. Sí. Hemos visto el tema de la creación del universo, cómo está catalogado, cómo está desarrollado, y pues para ir a lo que conocemos, a lo que tenemos más cerca, nos vamos a los mundos, a los mundos cercanos. En este caso, con el planeta Marte. Bueno, el planeta Marte fue un planeta con una superficie muy bonita, ¿verdad? Tenía bosques, tenía lagos, tenía todo. Desafortunadamente, como cada planeta tiene que dar sus 5 generaciones de humanidades, Marte llegó a la última, después de millones de años, y esta última, pues, prácticamente en una guerra mundial que tuvieron, destruyeron el planeta. A tal grado que los cráteres que vemos son explosiones atómicas, ¿verdad? Son explosiones de bombas nucleares, esos grandes cráteres que tienen, fracturas que tiene el planeta. Y entonces la superficie quedó completamente inhabitable, o sea que no se puede vivir allí. Está altamente contaminada, arena y rocas es lo que hay en la superficie. Pero en ese planeta se dio un fenómeno muy interesante, ¿verdad? La humanidad que provocó esa última gran guerra destructiva para el planeta se vio prácticamente obligada a cambiar su forma de ser, pensar y actuar. Por supuesto, con la ayuda de otras humanidades de planetas como Júpiter, el Sol, Venus, Saturno y de los otros sistemas solares de la galaxia, Humo, Ectón, la Erra, Ciro. Son planetas que colaboraron, esas humanidades, auxiliando a los marcianos. Los marcianos son seres de 1 metro en su mayoría de estatura. No son muy grandes, como nosotros, ¿no? Don Teo, para ir abordando eso por partes y poder llegar a la fisionomía de la sociedad marciana, queremos ver un tema interesante dentro de sus libros, dentro de sus entrevistas, dentro de sus conferencias, que es el cómo usted ha tenido todo este conocimiento. ¿Cómo es que usted conoce el tema de puntualmente con respecto a su viaje? Bueno, hay que aclarar que el primer viaje me llevaron a Venus, el segundo fue a Marte. Y entonces, ¿por qué no a otro planeta? Sino porque en Marte había que aprender mucho.
la evolución marciana era necesario que yo la conociera. Y por eso en la segunda salida de la Tierra fue a este planeta más pequeño que la Tierra, que se llama Marte. Marte tiene el nombre de un dios, ¿no? Un dios revolucionario, un dios guerrero, conocido el dios de la guerra romana, ¿no? Claro, el dios de la guerra. Y por eso pues son guerreros. La naturaleza del marciano es ser guerrero. Entonces era necesario viajar ahí a ese lugar, ver cómo funciona esa sociedad, dónde están ubicados y todas estas cuestiones necesarias para poder establecer un cambio en la mentalidad humana, un cambio interno en cada uno de nosotros para que empezara su servidor a trabajar en ese campo. No limitarme a ir a ver el paraíso de Venus, porque Venus es un Edén prácticamente celestial, ¿no? Pero físico, de tercera dimensión. Se puede decir entonces que Venus es la parte bonita que le llevaron a conocer, pero en el caso de Marte... íbamos a un planeta que había sufrido una transformación y que era necesario conocerlo. Y que, ¿cuál había sido la causa? A eso mismo queremos llegar. Y sin embargo, Teo, para ir por partes, yo sé que mucho interés es de la gente cuando usted menciona este tema. Es cómo fue su viaje. Usted viajó físicamente, ¿no? Físicamente. ¿Quién lo llevó? Los mismos venusinos. Los mismos venusinos, ¿verdad? Porque la relación mía era con Coradí, con Aztlán, que son dos extraterrestres que siempre me han auxiliado y eran los que me estaban formando y capacitando en este campo. Entonces vieron ellos la necesidad de llevarme. Entonces en el segundo viaje yo estoy en una ciudad muy conocida en Honduras, San Pedro Sula, y ellos llegan como acostumbraban, ¿verdad? Yo ya tengo 30 años, pero el segundo viaje, primero fue a los 24, el segundo a los 30. Y vieron, bueno, me dijeron que íbamos de viaje, todo el procedimiento igual, ¿verdad? Me metieron en la cabina, me rociaron unos gases de distintos colores y luego a consumir una bebida, un brebaje, porque el calor es intenso, a preparar el cuerpo físico para poder recibir la radiación de estos seres celestiales, luminosos, perfectos. Y entonces ingresaron y me dijeron, vamos de viaje nuevamente. Bueno, dije, yo voy para Venus nuevamente, ¿va? A ver qué voy a aprender en Venus. Pero no, me dijo uno de ellos, no, vamos a ir a otro planeta más cercano al Sol y tiene que aprender, tiene que conocer, tiene que asimilar todo el proceso que ellos han pasado para llegar al estado actual. Y entonces, bueno, no me habían dado el nombre, pero sí se miraba un planeta rojo a la distancia, ¿no? Cuando íbamos en la nave, y directamente en Marte no tienen atmósfera. Entramos por un portal, pero bajo tierra, o sea, que las ciudades que tienen ellos están bajo la superficie terrestre. Se entran por portales, por puertas dimensionales que tienen. Obviamente la nave venusina, como tienen una energía solar que la protege, metieron ellos la nave en una especie de plasma, como ver una nube. Y en esa nube iba la nave con nosotros, hasta que ingresamos por un portal, por una puerta que tiene la tierra, el desierto y luego ahí desaparece la nube de plasma y ingresamos ya, y ya vimos las ciudades que tienen ellos, ¿no?
Para poder imaginarlo, don Teo, ese portal al que se refiere, lo interpretamos como un gran agujero en la Tierra. Correcto. Sí. Como una cueva. Como una cueva era entonces. Era inmensa, ¿no? ¿Qué tamaño podría tener? Porque si nos comenta de que la nave entró, significa que tenía que ser... La nave que íbamos nosotros tenía un aproximado de entre 6 y 8 metros. Era una nave pequeña. Es pequeña. Entonces, el portal que estaba en la Tierra, en una montaña de roca, más o menos, digamos unos 10 metros, 10 por unos 15 metros, ¿no? Tenía que la nave entra con mucha solvencia. Era visible simplemente el agujero. Mira, la vimos la puerta en la montaña y por ahí ingresamos. Y adentro pues ya es otro mundo, ¿verdad? Ya adentro tienen vegetación, tienen oxígeno, tienen agua. Son ciudades subterráneas. Son ciudades subterráneas en Marte. En la superficie no hay nada. Entonces, es como en Ganímedes, ¿no? En Ganímedes, en la superficie están las ciudades, pero dentro de burbujas de cristal. O sea que fuera de la superficie de Ganímedes es muerto, ahí no hay vida, no hay nada. No hay oxígeno, no hay nada. Pero en las burbujas, las cúpulas esas, los domos, allí tienen todo, tienen los vegetales, tienen todo lo que ellos necesitan para sobrevivir. El propósito de su viaje, don Teo, a Marte fue el poder conocer el proceso que ellos estaban desarrollando, las razones de cómo llegaron al estado en el que están y conocer de la cultura marciana, conocer de la humanidad marciana, hablando en el punto del trabajo interno. El enorme trabajo que se hizo también en conjunto con la Confederación del Mundo, porque si no hubieran ellos recibido la ayuda de la Confederación del Mundo, imposible que hubieran salido de la cascadera donde estaban. ¿Existe una confederación de mundos? Sí, claro. Los mundos de esta galaxia, pues, tienen un representante, 2 representantes, 10, 20 representantes. Eso va a depender de la cantidad de habitantes que tenga cada planeta, que forman parte de la Confederación de Mundos, de los cuales lo preside Pastor Cherán, que es el comandante general, y el subcomandante Santarel, ¿verdad? Son extraterrestres con cuerpo físico de un gran rango a nivel de la galaxia. De su origen físico son venusinos. Venusinos, y hay de los Pléyades muchos representantes, porque la estructura de autoridad que tiene la Confederación de Mundo va desde el comandante supremo hasta colaboradores. Bastante gente de ese sistema de las Pléyades, como Etón, como Humo, como Erran, que son mundos que pertenecen a las Pléyades, y que también hay mundos en la constelación de Orión. Por ejemplo, hay representantes del Sol Sirio, del sistema de Tilo. Tenemos el Sol central de Tilo, que tiene sus representantes ahí. El Sol Sirio, don Teo, nuestro sistema solar es Horus. Horus. Y el Sol central de nuestro... es el planeta Sol, el que vemos. Pues. Y hay vida también. Y tiene vida. Quiero decirles que el primer viaje fue a Venus, el segundo a Marte, el tercero a Ganímedes, el cuarto a Júpiter, el quinto al Sol, ¿verdad? Y ya por el exceso de trabajo que se tenía, hemos dejado de viajar a esos mundos, porque ya sabemos que hay humanidades, pero que no es raro, no es extraño que de repente haga un viaje yo allá a otro planeta que no sea conocido, para ver cómo funcionan, ¿no? Porque la cuestión aquí es ver cómo operan, cómo hacen sus actividades, y cuál es el estado, lo más importante, el nivel espiritual que tienen estas humanidades. El trabajo interno. Sí. El próximo viaje, don Teo, vamos a tener la primicia. ¿Qué misterios paranormales? Ojalá. Vamos a tener la primicia. Si tenemos vida todavía, porque ya estamos bastante grandecitos, ¿no? Hay muchas preguntas alrededor del tema de la vida en otros mundos, don Teo. Es importante referenciar también de que
Actualmente la humanidad ha tenido oportunidades a través de la tecnología y a través de teorías que se han realizado poder suponer los casos donde pudo haber existido o donde puede existir vida en otros mundos. En el caso puntual de Marte se ha tenido una exploración del planeta desde 1960, fue cuando se enviaron las primeras sondas a fotografiar el planeta como tal. Actualmente lo que se conoce públicamente a nivel científico, a nivel de la humanidad, es de que hay agua líquida en Marte. Y, por supuesto, sí, hay moléculas, hay partículas que son originarias de vida. Sí, lo que pasa es que Marte es el planeta que más ha estudiado la ciencia terrícola. Es el que más llama la atención. Sí, ¿verdad? No les ha quedado tiempo. Eso implica un gasto enorme en millones y millones de euros y dólares. A tal grado que se ha unido la ES con la... No sé, hay una que se llama SpaceX. Y la NASA. O sea que han hecho una asociación entre países europeos, la India, China, Rusia, para proyectos colectivos de ellos, en misiones. ¿Por qué? Por el alto costo. De hecho, yo lo digo en el libro, que la misión a Marte va a dejar en la ruina económica al planeta Tierra. Porque las grandes emporios industriales, las grandes empresas económicamente hablando, van a fracasar en su proyecto, ¿no? Porque igual que los atlantes pues intentaron ir, incluso establecieron base en la Luna, ahí están las edificaciones, ahí están las ruinas, incluso el cuerpo momificado de los atlantes en la Luna, que fue la gente que viajó de la Tierra, se establecieron allá para continuar el proyecto de viajar a Marte, porque la Luna como satélite era como un lugar de abastecimiento por la distancia que hay entre la Tierra y Marte. Entonces los atlantes igual lo intentaron, viajaron, tenían cohetes, naves, y se establecieron en la Luna y edificaron allá. Ahí están las ruinas, pues. Arqueológicamente se puede comprobar lo que estoy diciendo. Incluso quedaron muchos atlantes. Ya he descrito yo que los atlantes que viajaron buscaban a las personas de menor estatura, porque los atlantes medían 3 metros, 2.5 metros, pero buscaron los de menor estatura para poderlos enviar en naves a la Luna. Esta gente allá entonces empezó a hacer el trabajo y todo iba viento en popa, ¿va? Pero cuando ya empezó a fallar las comunicaciones, a raíz de que las tormentas solares, siempre las tormentas solares han existido, ¿no? Destruyeron los satélites, los aparatos de comunicación entre la Tierra y la Luna. Eso interrumpió y al final allá quedaron sin oxígeno, sin alimentos y murieron. Hasta ahí llegó la misión a Marte por parte de los atlantes. De igual manera, ¿verdad? En un retorno y recurrencia de edades, de eras y de humanidades o de razas, va a suceder con esta quinta humanidad. Van a llegar ya están estableciéndose, ¿no? Es más, se repartieron la Luna, la mitad pertenece a Rusia, que lo comparte con la China, y la otra mitad a los Estados Unidos, que lo comparte con algunos otros países que están financiando el proyecto de viaje a Marte. Entonces, igual va a pasar, ¿no? Porque ya las tormentas solares están causando daño. Eso es siempre a raíz de la visita del planeta X, ¿verdad? Que suceden estas cosas. Entonces, Marte es el planeta que ha sido objeto de investigación no solo de esta quinta humanidad, sino de las humanidades anteriores, la tercera y la cuarta. Es interesante algunas cosas que menciona Don Teo, porque lo que le decía yo de lo que se sabe actualmente, a conocimiento humano sobre Marte, da a entender de que sí existió, sí había posibilidad de que existiera
vida en Marte en épocas pasadas. Lo que ha sucedido desde el punto de vista esotérico es de que el planeta colapsó, la sociedad se colapsó, llegó a su fin. Sí, como dije al inicio, Marte tenía sus ciudades en la superficie. Era un planeta como la Tierra, con abundante vegetación, flora, fauna, oxígeno, todo lo tenía. El problema fue que debido a la naturaleza egoica que tiene el humano siempre, el ego, como le llamo yo, por efecto psicológico, lo llevó a enfrentarse, ¿verdad? El orgullo, el ansia de poder, la intención de ser el número uno, entonces lo llevó a enfrentamientos tal y como está ahorita aquí en nuestro planeta, ¿no? Que se están enfrentando por intereses propios de cada uno de ellos. Entonces, eso pasó allá. La diferencia entre Marte y la Tierra es que Marte a tiempo, ya para finalizar, vamos a decirlo así, su raza, su gente, pidieron auxilio a las divinidades. Habían elementos muy divinales en Marte que fueron capaces de suplicar a las jerarquías divinas ayuda en el momento más dramático, más destructivo que tenían. Y entonces, bueno, dijo la divinidad, vamos a ayudarles siempre y cuando ustedes hagan un cambio interior, un cambio psicológico, a que cambien su forma de pensar y actuar, ¿no? Entonces, con mucho gusto. Entonces vinieron las humanidades de otros planetas, como, vuelvo y repito, como de Humo, planetas como Plutón, Venus, Júpiter, el Sol, y se abocaron a asistirlos. Entonces no podían establecer las ciudades sobre la superficie porque ya estaba contaminado. Había mucha radioactividad de las explosiones atómicas y la opción que quedaba era adentrarse en las entrañas del planeta, o sea, meterse bajo la superficie. Utilizaron sus concavernas y sus cavernas que tenían y las ampliaron. Todo ese trabajo fue extraterrestre, no fue de Marte. Fue de Marte. Vino de otros mundos a ayudarles, con maquinaria especial, ¿verdad? Haciendo la estructura para establecer las ciudades. Y entonces se empezó a establecer primero la educación para la formación de un sistema social, ¿no? Donde todo es de todos y nada es de nadie. Luego las edificaciones, la tecnología para construir naves para que se desplazaran dentro del espacio subterráneo, establecimiento de calles, establecimiento de cultivos para la alimentación. Se utilizaron las aguas que tenía el planeta y las metieron a nivel subterráneo, a tal grado que ahora en Marte pues siguieron ampliando el proyecto, la gente formándose, eliminando su ego, porque iba a la par todo: formación espiritual, formación ejecutiva, o sea, educativa, de preparación, tecnología, todo. Se estableció en Marte un solo uniforme, un solo color, una sola vestimenta. ¿Con qué objetivo, don? Porque para que no se confundieran con los extraterrestres que venían con sus vestimentas especiales, ¿no? Ya sabemos que la gente de Humo, el traje es azul y negro, ¿verdad? Los de Ganímedes son color café y blanco. Los del Sol son color dorado, los trajes. Los de Venus son blanco, gris, brillante. Y entonces era necesario también uniformarlo a ellos, ¿verdad? O sea, ponerle su propia vestimenta, y es el color cobre. El marciano. Su tamaño máximo 1 metro de estatura. Usted estuvo en Marte, estuvo conviviendo con la sociedad marciana. Claro. Se conoce todas esas cosas porque estuvo físicamente ahí. ¿Allí? ¿Cuánto tiempo estuvo? Miren,
el paseo ahí más o menos como 5 días de acá. Pero allá, como ellos están, gran parte de lo que se está manejando en Marte, se utiliza la cuarta dimensión y la tercera, las 2 dimensiones. O sea, que para poder seguir desarrollando el proyecto marciano, porque no ha terminado. El proyecto de Marte va apenas al 60% en este momento. O sea, no se ha totalizado, no se ha cristalizado en su totalidad el proyecto. Siguen las humanidades de otros mundos entrando y saliendo con sus naves, abasteciendo de algunas cosas que no hay en el planeta. Por ejemplo, los metales. Hay unos metales importantísimos para la construcción de naves. Los primeros metales básicos para construir una nave y desplazarse utilizando la energía solar es el oro y la plata, porque son los mejores conductores. Son los mejores conductores. Y entonces, eso pues tienen que traerlo de otros mundos, porque carece Marte de oro y plata. Entonces, podemos hablar todo el día de todo lo que allí se está realizando. ¿Por qué? Porque es una sociedad que está en proceso de desarrollo, tanto espiritual como físico. Obviamente ya hay marcianos que tienen la capacidad de desplazarse por el sistema solar con sus naves. Aquí han venido a la Tierra. En varias ocasiones han venido ellos, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, Marte es una sociedad que está bajo el control de la Confederación de Mundos. Hasta que ya finalice el proyecto, ellos van a tener pues su libertad, como debe ser. Ellos están supervisados. Están supervisados bajo la Confederación de Mundos. Las autoridades, o sea, hay rangos, ¿no? En la Confederación de Mundos, y hay gente o seres trascendidos de la Confederación de Mundos que le han dado la misión de asistir este planeta y su humanidad. Hay mucha paz, mucha felicidad, mucha libertad en Marte. Están en ese proceso, van por un 60% de desarrollo en todas las líneas. Las ciudades que tienen se siguen ampliando, se siguen procesando, o sea que allá se utiliza el sistema de reciclaje. Si se saca una roca, se pulveriza y se le sacan los materiales para ser utilizados en la misma construcción interna del planeta. Ese es el reciclaje planetario que hacen, ¿verdad? Adentro, nosotros bajo la superficie. Manejamos. Que los científicos de la Tierra han enviado no solo a Marte, han enviado aparatitos pequeños que ya los extraterrestres los agarran y es curioso, es el ego, ¿verdad? Y empiezan a estudiar el aparato que capturan. Porque cuando lanzan una nave a Venus, la intercede, a veces penetra por esa capa de nubes blancas que tiene Venus, que yo dije que aproximadamente tiene un espesor de 20 kilómetros. Cuando ingresan esas, aquí les llaman sondas. Son las sondas. Que envían a Venus, entonces antes de que aterricen, las capturan. Y les cambian todo el sistema digital de fotografía, ¿verdad? Les envían fotografías, por ejemplo, de Calixto, de Europa, de Enceladus, donde no hay nada. Y esas son las fotos que reciben acá, no de Venus. En el caso de Marte sí. En el caso de Marte y de la Luna sí. Ellos envían sondas de acá, llegan a la Luna y toman fotos. Y en Marte también han aterrizado con sus aparatos. Eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Esos aparatos que caen en la superficie de Marte son manipulados por los marcianos. O sea, hay un equipo de científicos expertos marcianos que los dirigen hacia lugares donde ellos no están, ¿verdad? En algunas ocasiones sí han tomado fotografías, por ejemplo, de edificios, porque en la superficie de Marte hay torres hasta de 1,5 kilómetros de altura.
O sea, no hay en la Tierra un edificio como hay en Marte. Porque se ven, pues cuando uno va entrando al planeta, yo los vi. Torres como de edificios de 1,5 kilómetros de altura. Enormes edificios. Del tamaño de una ciudad hacia arriba. Y están en ruinas. ¿Por qué están en ruinas? Porque la guerra destruyó todo eso. Entonces eso quedó inservible. Ahí no hay nada. En la superficie de Marte hay pirámides, hay vestigios de ciudades en ruinas, pues, como queda una ciudad después de una guerra. Después de una atómica. Y ha sido abandonada durante años. Miles, y eso qué tiempo fue, ¿verdad? Hace muchísimos años atrás fue que sucedió la última gran guerra mundial en Marte, que lo llevó a rendirse, a hincarse frente a la divinidad y pedir auxilio. El 50% de la humanidad de Marte pidió auxilio, el otro 50% fracasó, murió en la guerra. Este 50% de la población es la que empezó a regenerarse, tanto psicológicamente, internamente, espiritualmente, como físicamente, porque quedaron con muchas enfermedades. La contaminación, ¿verdad? Destruyó toda la superficie del planeta. Las aguas tuvieron que volverlas subterráneas. En Marte hay lagunas enormes de agua subterránea, que es el agua que utilizan. Cuando ya esa agua se utilizó y se recicla, el excedente que queda, o sea, los residuos, lo tiran por una tubería a la superficie, contaminada arriba, y entonces son como ríos que salen, y se mira la humedad sobre la superficie del planeta seca. Es el agua que ya desechan, que ya no sirve. También de desperdicios de alimentos, desperdicios de la vegetación que ellos tienen, de desperdicio de los cultivos, porque se cultiva en terraza con una luz especial, ¿verdad? Tienen la luz del sol, la procesan con un aparato, con unas celdas especiales que están en la superficie del planeta. En las partes más elevadas, esas celdas capturan la energía solar y la meten a las ciudades subterráneas que tienen para poder cultivar sus alimentos, ¿verdad? Doctor, este tema es bastante amplio y mencionó sobre los vehículos que se envían a Marte para hacer este tipo de investigaciones. También ya vamos a tocar el tema de cómo es el desarrollo de la cultura, de la alimentación, de la dieta marciana y la infraestructura de las ciudades. Sobre los vehículos que se enviaron, vamos a mostrar dos fotografías, las dos fotografías más conocidas públicamente de la NASA, para que usted nos diga su opinión sobre lo que se está viendo ahí, sobre si son fotografías reales, si hay algo similar con lo que usted llegó a conocer. Sí. Eso lo vamos a ver después de una pequeña pausa comercial.